Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Look Positivo. Señor Diego Schiariti, ¿qué pasó con Daniel Campomenosi? Parece que tuvimos una baja porque Daniel Campomenosi se estaba sintiendo un poco mal y entonces le dijimos, lo dispensamos. Quédate en la camucha. Lo dispensamos. Así que hoy es un episodio bastante especial porque arrancamos solo con Diego en Casa Magna, como hacemos cada episodio de Look Positivo, donde nos juntamos a conversar, a charlar sobre esas cosas que tiene el deporte que nos hacen muy bien para el resto de la vida. Ya sabés que nos podés seguir en Instagram en @look.positivo y que darle clic a la campanita de notificaciones tanto en Spotify como en YouTube o en iVoox o en Apple Podcasts, la plataforma que sea que nos estás escuchando, nos hace mucho bien porque a vos primero te avisa cuando se estrena un episodio y a nosotros nos mantiene circulando todo el tiempo. Es gratis, no cuesta nada, es un clic nomás porque miran los capítulos, pero no se nos suscriben a veces. Dale, que no cuesta nada, de verdad, es gratis. Pocas cosas son gratis. En este episodio de hoy no vamos a estar solos, por supuesto, en casi ninguno. Estamos solo los tres que componemos este tridente de Look Positivo. Sí, señor. Sino que vamos a estar desde el inicio acompañados, bien digo, por una invitada, que ya está en pantalla para los que están viendo en el canal de YouTube y para los que están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, les decimos que se trata de Natalia Colombato, Nati Colombato. Nati, gracias por este ratito con Look Positivo. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme a compartir mi experiencia con ustedes. Nati Colombato es corredora, es nutricionista y además practica remo. Nos acabamos de enterar, Nati. Estás en la localidad de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, aquí en Argentina. ¿Y esta mañana practicaste remo? Sí, esta mañana salí, corrí, primero hice 15 kilómetros y después fui a remar en la tabla, 1 hora. Eso es generalmente mi entrenamiento de los martes. Nati Colombato no nació en Tigre, vive en Tigre, pero nació en un pequeño pueblito que se llama Villa Masa, que está en el partido Adolfo Alsina, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con la provincia de La Pampa. En La Pampa, ya cuando La Pampa empieza a dejar de ser húmeda, porque es una zona bastante desértica. Ahí está Villa Masa. ¿Cómo? Cuando se termina La Pampa, ahí está Villa Masa. Ahí arranca Villa Masa. ¿Cuántos habitantes tiene Villa Masa? Y tiene 1.500, 2.000 habitantes. Es un pueblo muy chiquitito. ¿Y cuándo te fuiste de ahí, Nati? Me fui de ahí a los 18 años para estudiar nutrición y me vine a vivir a Buenos Aires, a Capital. Y bueno, Nati, y ahí pasé todo. ¿Cómo? A Nati iba a decir, Natalia, que la conocimos en una carrera que organizamos con Diego que se llama Vuelta al Lago Pecuén. Justamente acá la tengo, esta que se lleva con orgullo. Vamos, está con la remera puesta, una remera que está hecha en base a un diseño original, a partir de un cuadro de Irene Sionel, que es una artista plástica, que pintó la cara de la India Pecuén, sosteniendo la leyenda, ¿no? La leyenda de Pecuén sostiene que las lágrimas saladas de la India Pecuén son las que generaron un lago con poderes curativos, que es ese lago el que atrajo a mucha gente hacia ese lugar y que después de mucho tiempo una inundación produjo que ese pueblo desapareciera prácticamente, el agua bajó y ahí está nuevamente el lago salado, las ruinas saladas y todos nosotros yendo a correr cada año. Ahí la conocimos a Nati. No sé, Diego, si empezamos por ahí, ¿no? A contar la historia de Nati. ¿Te fuiste? ¿Volviste? Yo en realidad primero quería hacer una postilla y que nos cuentes en esos 18 primeros años de tu vida qué lugar ocupaba Pecuén, si había una historia, si lo conocías, si habías podido ir. Sí, yo Pecuén en realidad desde chica siempre lo conocí porque yo no fui Pecuén propiamente dicho porque yo no era nacida cuando Pecuén era Pecuén, digamos. Yo ya conocí la historia de la inundación y todo lo demás. Pero sí, o sea, es un pueblo muy cercano a mi pueblo, o sea que en el colegio nos enseñaban este tipo de historias y estas cosas, ¿sí? Cuando vos vivías en Villa Masa, Pecuén estaba tapado por el agua. Sí, ya estaba tapado por el agua y
lo vimos tapado por el agua y después empezaron a surgir las ruinas cuando el agua bajó, ¿sí? ¿Y recordás? Porque eso al principio no se veía nada de lo que vemos ahora de donde nosotros corrimos. ¿Y recordás qué sensaciones o qué emociones o qué pensamientos te generaba en aquel entonces? No particularmente a mí, o sea, no lo viví conmigo porque yo justamente no conocí el pueblo, pero sí tanto mi abuela como mi mamá, mi familia, se emocionaban mucho cuando iban a Epecuén porque justamente se acordaban de sus años de gloria, que tenían el balneario, que iban en los veranos y todo eso ahí a compartir con la familia en ese lugar. Pero sí, entonces significaba mucho en el ambiente regional, digamos, Sí, ¿no? sí, es algo que obviamente está, la misma leyenda, es algo que en toda la región se sabe y nada, obviamente es algo que valoramos un montón. Y cuando te enteraste, cuando las ruinas empezaron a emerger, que Sí, debe haber sido allá por el año 99, 2000, sí. empezó a bajar el agua y empezaron a verse las ruinas ya en una mayor dimensión. Que contarle a Sí, la gente que fue no muy está de a poco, o viendo. sea, primero se veía la parte de arriba de las casas, después como que fue bajando de a poco y bueno, después llegamos a lo que tenemos ahora. Cuando terminó de bajar el agua, en realidad nunca termina de bajar el agua, hay una dinámica de avance y retroceso constante, pero cuando se liberó el ejido urbano de Villa de Pecuén, quedaron a la vista ruinas que estaban cubiertas de sal y los árboles que tenía esa villa turística en el ejido urbano quedaron emergidos también color blanco, producto de la sal Sí. que habían absorbido durante más de una década. Esa imagen, cuando la viste por primera vez, ¿qué te generó? Y es impactante, aparte no puedes creer eso que se generó ahí, que en muy pocos lugares se logra eso. Es como que no, a veces vivimos tan rápido que nos cuesta tomar conciencia de que hace 20 años era imposible pensar en correr por ahí. Sí, Y cuando te enteraste de la carrera, digamos, yo me ¿Por enteré qué de te la sentiste carrera y yo seducida? quise ir. Yo no sabía de las ediciones anteriores de la carrera, si no ya hubiese ido. Yo me entero a través de la media maratón de Mar del Plata del año pasado. Yo veo una persona con una remera de Epecuén y le fui a preguntar, digo, ¿vos corriste en Epecuén? Quiero saber todo de esa carrera. Y ahí los empecé a seguir en el Instagram y bueno, ya donde me pude inscribir para la próxima edición, me inscribí y le dije a mi compañera, le digo, me tenés que acompañar porque este es mi lugar, tenés que conocerlo, tenés que ir y hacer la carrera conmigo. Y la respuesta fue sí inmediatamente? Inmediatamente sí, porque mi amiga decía todo. ¿Y tu familia, seguís teniendo familia en Villa Masa? Sí, sí, ¿Y les toda mi contaste? familia vive allá. ¿Qué pasó cuando les contaste que ibas a correr vuelta al lago de Pecuén? Y estaban totalmente emocionados. Primero no podían creer que haya una carrera y que se pueda correr por ahí. Porque me dicen, Natalia, ¿qué locura vas a hacer ahora? Pues ya están acostumbrados. Y le digo, no, pero te juro que se puede correr, que se puede correr. Y bueno, después nada, les conté toda la carrera y también vivieron la previa, todo lo que yo hacía para entrenarme y todo. Y la verdad que fue hermoso. Y, Y les dije, el año que viene vuelvo sí o sí. y contanos un poco cómo fue el fin de semana, cómo empezó. Bueno, el fin de semana empezamos, primero nos trasladamos de acá en el colectivo, que fuimos todos, estuvo buenísimo. Y bueno, después llegamos, nos alojamos allá, hicimos todo, bueno, tuvimos la charla técnica, después nos fuimos a cenar y nos acostamos temprano, vimos el partido porque justamente el día antes jugaba Argentina. Y ya hicimos todos los hábitos que tenemos previos a la carrera. Y bueno, y al otro día nos levantamos, salimos bien temprano porque empieza a las 5:30 de la mañana. Así que bueno, empecé ahí desde las ruinas y mi amiga le tocó hacer la primera parte, así que yo me fui en la combi, la esperé en la posta y, y bueno, y ahí estaba ansiosa esperándola para correr porque yo ya es una carrera que desde que nos inscribimos queríamos correr, así que
estábamos las dos con mucha expectativa. Cuando habla de su amiga, Nati, recordanos el nombre de tu amiga. Vero. Vero. Nati fue a correr con Vero la modalidad postas, de equipos de 2 integrantes, que se corre la vuelta completa al lago Pecuén, que son 60 kilómetros, aproximadamente hacen 30 kilómetros cada una. La primera mitad la hizo Vero, la segunda mitad la hizo Nati. La característica que tiene esta modalidad en esta carrera es que ambas pueden reencontrarse en el ingreso al parque histórico donde están las ruinas de Villa Pecuén y pueden recorrer ese último tramo juntas, ¿no? Sí. Por eso es tan importante también esta modalidad postas para poder compartirla con un amigo, porque se producen emociones fuertes donde está el parque histórico. Es que nosotras llegamos, y yo, es una cosa que yo ya lloraba cuando ingresé ahí al parque histórico. Y ni hablar cuando llegamos a la llegada de la carrera, digamos, a la meta. Ahí me puse a llorar con todo y ella también, agarramos, bueno, tocamos la campana, todo lo demás, pero fue como muy emocionante. Para mí mucho más, obviamente, porque yo sentía que, nada, revivís un montón de situaciones de tu infancia, de todo por estar en tu zona. Pero a ella le pasó lo mismo porque me decía, es una carrera como muy profunda, que como que, no sé, te conecta con vos. Ahora vamos a ahondar en esas sensaciones cuando entras a las ruinas de Pecuén propiamente dichas, pero yo estuve, antes de que saliera el sol, en la zona de cambio de postas. Sí. Javier también estuvo por ahí. Y también pudiste ver que ahí te sorprendió el sol. Y esa es una postal también muy linda de Pecuén, cuando el sol le da vida a la laguna, ¿no? Es como una postal de la que se habla poco, pero que también es muy bella. Sí, es increíble. Y aparte, increíble que nos haya tocado ese día, que justamente que salió el sol, que todo, porque capaz te puede pasar que no tengas la posibilidad de ver ese amanecer y la verdad que es divino, es hermoso. ¿Qué le dirías vos a alguien que no conoce la carrera, que no conoce el lugar? ¿Por qué te conecta tanto con vos ese lugar? Más allá de la cercanía que vos tenés por una cuestión obvia de haber nacido en la zona. Sí. Sacando eso, porque a mi amiga, que no es de la zona, le generó también eso. Es una carrera que la gente que no corre montaña, o sea, yo he corrido en montaña, pero tipo lo hago a veces, yo lo que más hago es correr en calle. Y las carreras de calle son multitudinarias. Esta carrera te obliga a estar con vos misma, porque hay kilómetros y kilómetros que vos estás sola y no ves nada, o sea, no ves a otro corredor allá adelante, no, estás sola y estás con ese silencio. Yo en particular no corro con auriculares porque me gusta, digamos, escuchar todo. Y bueno, y es como que en un momento sentía un silbido que venía del lago, o sea, yo decía, estoy loca, ¿qué me pasa? Pero es como que a ella, mi amiga también le pasaba lo mismo. Sentíamos como silbidos, como cosas, como que todo eso te conecta con vos y vas como viendo todo, y cuando vos llegás a las ruinas, es como que viste toda la historia del pueblo. Yo sentí eso en mi cabeza, como que vi toda la historia de ese pueblo y ahí fue el desenlace. Y ahí es donde te explota y decís, nada, como que ahí me emocioné un montón. Que ahí eso puede tener algo que ver con que yo tenía algo con ese lugar, pero en particular para una persona que no conoce Pecuén, es eso, que te conecta con vos y con tu cabeza. O sea que más allá de entrenar tu físico, entrená también meditaciones o algo para estar con vos misma y controlarte en esos momentos también. Nosotros desde este espacio somos convencidos de que correr es mucho más que correr y que todas las cosas que hacemos en la vida, desde correr hasta reflexionar, no sé, mirando el horizonte, tiene que tener un propósito. ¿Vos tenías un propósito? ¿Encontraste un propósito? ¿Colaboró a tu propósito este recorrido de Pecuén? Sí, yo generalmente las carreras las hago como justamente como desafíos personales. Mi propósito era correr en ese lugar,
era llegar a completar la vuelta de alguna forma. Yo la hice con las postas, porque a mí me pareció un montón hacer los 60 kilómetros. Pero la realidad es que sí. O sea, yo encontré eso y mucho más. En ese ¿Por qué me sorprendió? En ese propósito, ¿la relación con tu amiga también estaba involucrada? Digo, y en tal caso, ¿qué le pasó a Vero, no? Que también corrió la primera parte y sobre todo una primera parte que es prácticamente el 70% de noche, ¿no? En donde uno va en una especie de túnel de luz, que es el que provoca la linterna frontal. ¿Qué te decía ella? ¿De qué hablaron en el regreso, en el bus? Sí, ella también estaba muy movilizada. En particular, ella corrió la primer parte porque, bueno, nuestro entrenador nos dijo, ella tiene mucha experiencia en montaña, yo no. Entonces es como que en los terrenos dificultosos, en la noche y todo, ella se desempeñó mucho mejor. Pero era la primera vez que ella corría en una carrera que era totalmente de noche y eso la impactó un montón. Y ella en particular le gusta mucho la parte del matadero, le encantó esa parte de la carrera. Y bueno, eso fue, me dijo como que eso que vos decís, como que estaban en un túnel, como que ella sentía que había pasado todo así como una película, ¿viste? Y bueno, y cuando llegó y me entregó la posta, me dijo, Nati, fue durísimo, no pensé que iba a ser así, porque por ahí, como te digo, ella es una persona muy acostumbrada a correr en montaña y yo la estaba llevando a un lugar que era plano. Yo le dije, el terreno es dificultoso, pero es una carrera para correr sin ningún tipo de pendiente. Entonces ella pensó que era una carrera por ahí más fácil. A una postilla sobre el matadero. Cuando Nati menciona el matadero, para quienes no conocen Villa Epecuén, el matadero es un edificio mítico dentro del parque histórico. En realidad está fuera del parque histórico, pero está vinculado porque son las ruinas de un edificio de un famoso arquitecto, que es el arquitecto Salamone, que construyó muchos edificios estilo Art Deco o monumentalista, depende el edificio, en toda la provincia de Buenos Aires. Son edificios realmente bellísimos, ¿no? Justamente mi amiga en particular lo seguía a él, entonces por eso para ella fue hermoso pasar por el matadero, que justamente está todo iluminado cuando pasan los mataderos. corredores y impacta realmente. Sí. De hecho, hay tours en la provincia de Buenos Aires para recorrer las obras de Salamone, sí, ¿no? ella los hizo, por eso mismo estaba fascinada con eso. Y también está en la municipalidad de Caroé. Claro. Hay una constante entre los corredores de Epecuén. Viste que correr también te da la posibilidad de ir a un lugar, conocerlo y el año que viene aprovechar la oportunidad de correr, la excusa de correr, ir a conocer otro lugar. Pero hay una constante que es la vuelta. Digamos, muchos corredores vuelven a Epecuén. En tu caso, más allá de tu historia personal y de tu cercanía, digamos, en Villa Masa, pero ¿por qué volver a Epecuén? ¿Por qué irías a buscar de nuevo en Epecuén? A mí la verdad me encantó y yo creo que cada carrera, aunque vos repitas una carrera, es diferente a la anterior. Y yo quiero vivir otra vez eso, o sea, a mí me encantó. Y yo creo que sería el segundo desafío decir, bueno, a ver, yo nunca voy, como te digo, yo no hago 2 carreras para hacer un mejor tiempo, no, yo me olvido de todo eso. Esta vez sí yo concentraría también mi entrenamiento de otra forma, ya sabiendo cómo es la carrera. A ver cómo es eso, me interesa. Del pensamiento de que yo voy a necesitar como más meditación, todo eso, porque en serio en momentos de la carrera la cabeza me jugaba en contra a mí. Porque yo me tengo que obligar a estar conmigo misma. Yo soy una persona que a mí me gusta estar con mucha gente y todo, pero ahí me doy cuenta de que es porque por ahí yo lo que necesito es enfrentarme a mis pensamientos, a mi cabeza, a qué puedo hablar conmigo misma. ¿Y por qué no duplicar la dosis de Epecuén y hacer el recorrido completo? Y bueno, vamos a ver, falta un año, yo me puedo llegar a tirar a hacerlo este año. Con Vero, las dos la pueden hacer juntas. Vero no sé si vuelve Epecuén, todavía no sabemos, Por esto que vos decís, la se primera puede impresión decir... dijo no,
pero bueno, siempre yo la puedo convencer. Nati, por esto último que vos estás diciendo, ¿se puede decir que Vuelta al Lago de Pecuén te revinculó un poquito más con vos misma? Sí, totalmente. Totalmente, porque yo, como te digo, yo nunca pensé que una carrera me iba a generar esto de decir, tengo que entrenar, tengo que hacer algo de meditación, tengo que entrenar la forma de que no me moleste estar conmigo misma durante mucho tiempo, con mis pensamientos. Porque en un momento, ya te digo, yo físicamente estaba bien, pero digo, basta, o sea, callate cabeza, que quiero correr y nada más. Y bueno, y ahí es donde eso es lo que a mí, por ejemplo, me faltó entrenar, porque como les digo, yo soy alguien que sale a correr, yo salgo con Vero a correr, o sea, nosotras hablamos, salimos con un grupo, otro día salgo con, no sé, con un vecino, siempre estoy con alguien. A Me ver, falta estar conozcamos conmigo un misma. poquito a esa Nati que se revinculó con ella misma. Nati, ¿corres hace cuánto? Corro hace entre 8 y 10 años. ¿Y por qué empezaste a correr? Empecé a correr porque yo primero andaba en rollers, hacía carreras, hacía todo, jugaba en hockey, todo en rollers. Y me pasó que me mudé acá, a Tigre, y la verdad que dije, no tengo lugares para salir a andar en rollers, tengo que vincularme de otra, dejar el deporte no es una opción en mi vida, entonces dije, a ver, ¿qué deporte puedo hacer que sea fácil? Dije, listo, salgo a correr. Después me di cuenta que necesitaba un montón más de cosas, qué sé yo, pero lo único que necesitaba eran zapatillas y ganas. Entonces empecé a correr así. Y después es como todo, te va llevando. Entré en un grupo, empecé a anotarme en carreras, un poquito más de kilómetros, un poquito más de kilómetros, y bueno, después termino dando la vuelta al lago de Pecuén. Además sos nutricionista, por lo tanto me Sí, imagino que eso tiene un vínculo muy particular con el hecho de correr. sí, 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 obviamente. Soy mi propia nutricionista y soy la nutricionista de todos los de mi equipo. Yo en particular trabajo en diálisis, toda la parte, digamos, de nutrición deportiva, la estudio y la hago, pero la hago por una cuestión personal o para mis conocidos y todo eso. Pero bueno, mi trabajo es en diálisis, es totalmente diferente a, bueno, a la de nutrición deportiva, ¿no? Ujú. Y correr, ¿qué significa para vos en términos concretos? ¿Qué cosas te destraba? En realidad correr para mí es libertad, es salir también, bueno, mi trabajo, al ser con personas así con enfermas, por ahí te trae como momentos como de, viste, de oscuridad y Te todo. carga Y emocionalmente, claro, mucho. claro, tal cual. Es como que vos cargas con eso y como que vos por un lado sentís la necesidad de darles alegría a esa gente que no la está pasando bien. Y bueno, y de alguna forma eso te va drenando energía a vos. Y a mí la forma de cargarme justamente es el deporte, es salir, es el aire libre. Yo tranquilamente puedo salir a correr y después meterme a trabajar y no estar cansada porque eso es lo que me carga las pilas a mí. Y si no, salgo del centro de diálisis y salgo a correr, aunque sean las 8 de la noche, porque lo necesito. ¿Sabés que hace mucho tiempo en una conferencia de prensa, en un momento para mí inolvidable, había muchos periodistas y mucha gente de una maratón de Buenos Aires y el entrevistado que estaba dando una charla de la carrera era un no vidente? Y entonces yo pedí el micrófono y adelante de todos me animé a preguntarle lo que quería preguntarle, aunque pareciera ridículo. Le pregunté, ¿qué ves cuando corres? Vos en la remera tenés un cuadro, una obra artística que refleja en una imagen la historia de Pecuén. Si yo te Sí. pidiese que cierres los ojos y me cuentes qué pintura podés quedarte de Pecuén, digamos, la que construiste en tu mente, la que refleja todo eso que viviste, ¿qué podrías decirme que ves? Eh, y veo, por ejemplo, el amanecer que para mí fue inolvidable, el lago y los árboles, como que yo te lo grafico así
que fue la carrera como esas etapas tuvo, y si yo lo tuviese que dibujar, dibujaría eso. ¿Y qué título le pondrías a tu obra? Por ahí llegar a un objetivo, porque llegué a mi objetivo, llegar a un objetivo, porque en realidad fue eso. Con Vero en Año Nuevo brindamos y dijimos, el objetivo de este año es dar la vuelta al lado de Pecuén, y yo creo que fue el objetivo de este año, del 2026. Nati, muchas gracias por este ratito con Loop Positivo. La verdad que no se da mucho para alguien que está involucrado en la organización de una carrera poder conversar con un corredor, una corredora que haya disfrutado de esa carrera, que pueda devolver cosas, sobre todo vinculadas con las emociones, porque esta carrera tiene que ver fundamentalmente con eso, y además poder compartirlo con otros, ¿no? Y ver cómo finalmente esto que te pasó, que les pasó a vos y a Vero cuando corrieron Vuelta al Lago de Pecuén, termina estando con ustedes mucho más tiempo, ¿no? Y siendo no solo tema de conversación, sino tema de aprendizaje para la propia vida. Así que gracias por compartirlo con nosotros y por compartirlo con todos los oyentes de Loop Positivo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes justamente por darme la posibilidad de poder expresarles y contarles todo esto que pasó, y ojalá les sirva a otras personas para anotarse en la carrera, que vayan, la corran, que es divina, porque no se la van a olvidar nunca. Nos vemos en 2027. Así es. 10ª edición. Vamos a ver si damos la vuelta. Dando la vuelta en la 10ª edición. Perfecto. Nos vemos. Compromiso asumido. Natalia Colombati, la escucharon. Nació en un pequeño pueblito en Villa Masa de 1.500 habitantes, a 70 kilómetros de Villa de Pecuén. Tenía que ir a correr esa carrera. Era como correr la carrera con su gente. Y cuánto que se quedó, ¿no? Es raro esto para nosotros, hablar de Vuelta al Lago de Pecuén. Y la sentimos como propia, es parte le ponemos demasiada energía, pensamos todo el año en esta carrera, pero yo lo que estaba pensando mientras te escuchaba es en esta historia de las raíces, ¿no? Uno puede irse muy lejos, puede vivir en otro país, puede iniciar un camino que no tenga nada que ver con aquello que dejamos atrás, pero sin embargo las raíces tiran. Hay una historia que nos devuelve a ese lugar y nos hace querer volver a vivir, revivir, o volver a transitar por un lugar donde nuestra historia se empezó a forjar. En términos concretos y personales, mis raíces tienen que ver un poco con Epecuén. Mi familia es de la zona de Trenquelauquen, de Guaminí. Mi abuelo nació en Guaminí, ahí cerquita de Pecuén. Guaminí se inundó casi tanto como Carué. Por lo tanto, hay un vínculo que está en términos concretos. Como podría haber tenido el vínculo también Nati, puesto que Nati nació en un pueblo cercano y no pasó por la tragedia que pasó Villa Epecuén, como tampoco en mi caso. Sin embargo, esto que tiene que ver con las raíces no solo se consolida a partir de la experiencia personal, sino que también se consolida cuando uno puede ver la experiencia en los otros. Y cuando entra a un parque histórico donde están las ruinas de una historia muy potente, es imposible no vincularse con esa experiencia de los otros y de las raíces que tienen los otros. Me parece que eso tiene que ver con lo que le pasa a los corredores que van a Vuelta al Lago de Pecuén, que no tienen ningún vínculo personal, pero que, como en el caso de Vero, la amiga de Nati, terminan teniendo un impacto emocional muy fuerte. En mi caso, nada tiene que ver mi historia con Epecuén, digamos. No hay ningún lazo preexistente. Sin embargo, a lo largo de 10 años, pude volver a la carrera para organizar, para ser parte, para colaborar, y descubrí en las personas que son del lugar, en la gente de la municipalidad, en la gente que nos colabora, incluso en los voluntarios, ese brillo en los ojos de ver la posibilidad de pintar la aldea en una imagen figurativa para que la gente venga
a ser parte de su historia. Es como invitar a alguien a tu casa y ponerte la mejor ropa para tratar de que vivan el mejor momento que puedan. En lo personal, tengo un gato que se llama Carué. Vive en mi casa hace 10 años que voy a la carrera, hace 5 años que está él en casa. Cuando fui no tenía un bebé, digamos, y este año lo dije en la charla técnica, digo, la vida va pasando y nosotros vamos construyendo nuevos lazos, que a veces son tan o más fuertes que los iniciales. Nosotros somos 2 personas que tenemos un lazo fuerte de amistad y tenemos un vínculo también a través de Vuelta al Lago de Pecuén que se fue consolidando. Que se fue consolidando también con Daniel Campomenos y que hoy no está en este episodio porque está enfermucho, pero que también hizo mucho por Vuelta al Lago de Pecuén. Como también lo hace permanentemente Pato Pinela, sin ella no se podría hacer la carrera. Tiene una visión de todo lo que significa con la administración de la carrera que no podríamos sostener sin ella. También hay gente que está desde el principio, Andrea Alvarelo, Laura Guzzo, Damián Cáceres, que no pudo estar en el 9º año, pero que estará en la 10ª edición. Carmen Ochoa, que también estuvo. Muchísimas gracias este año al aporte que hizo Caro Rossi a Vuelta a lo de Pecuén. Toda la gente que desde la municipalidad de Adolfo Alsina, Nico López, Ezequiel Figueroa, Vivi Castro, Diana Castro también, el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, muchísima gente que colabora con la carrera, 80 voluntarios el fin de semana. Créanme, sostengan esto, es rarísimo para nosotros estar hablando de esto en este podcast, porque como que se nos mezclan los cables, pero nos parecía que no podíamos dejar de hacerlo, porque por una sencilla razón, y por eso elegimos a Nati, porque creemos que una carrera, a lo largo de 10 años de nuestras vidas, nos ha aportado mucho para nuestras vidas más allá de la carrera, como lo hace el hecho de correr cada día. Y por eso queríamos hablar de esta carrera y de lo que le genera a muchas personas. Así que, a pesar de ser raro, esperamos no haberlos aburrido y no haber hecho de esto algo demasiado personal, claro, y autorreferencial. Y les agradecemos mucho habernos acompañado en un nuevo episodio de Loop Positivo. Somos periodistas, nos gusta correr y amamos contar historias. Ya sabés, si te gustó lo que escuchaste, nos seguís en Instagram en @loop.positivo y también le das clic a la campanita para suscribirte y enterarte cada vez que se estrena un nuevo episodio, tanto en la plataforma que sea que nos escuches o nos veas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, iVoox, etc. Dani Campomenos, hay que preparar el caldito. Me dijiste que tenía que preparar el caldito. ¿Por qué el caldito? El caldito, porque está enfermo, hay que hacerle... Le llevamos el tecito ahora a Dani Campomenos. ¿Y qué lo dice tan bien, tan bien?